Bienvenidos a la penúltima de los temas de esta serie titulada Sueños del Futuro. Tengo que decirles que los voy a extrañar. Ya a partir del sábado en la noche no nos vemos. Esta es nuestra última noche. Y realmente ya uno como que se acostumbra, ¿verdad? Y quiere como seguir y seguir estudiando. Pero el tiempo pasa y esto es así. Así que hemos llegado al final. Y esta vez vamos a aprovechar para estudiar el tema titulado El hierro y la bestia. Hemos estado aprendiendo cosas pero muy interesantes, un montón de cosas respecto al libro de Daniel 2 y respecto al libro de Daniel 7, y le hemos titulado Sueños del Futuro, porque vimos que ahí se presentan los sueños en los cuales se le revela a Nabucodonosor y se le revela a Daniel lo que va a ocurrir en el futuro. Es interesantísimo, es fascinante ver estas cosas. Y entonces, hoy para concluir parte del sueño de Daniel, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo número 7. Daniel, el capítulo número 7. Daniel, el capítulo número 7. Y la regla que vamos a seguir siempre es que antes de leer, antes de aprender, antes de ir a la palabra de Dios, tenemos que orar. Así que voy a pedirle que por favor usted pueda inclinar su rostro para tener una palabra de oración. Padre amado, te quiero pedir que por favor su presencia esté con nosotros para que su Santo Espíritu se pueda manifestar y podamos escuchar su dulce voz hablando a nuestro corazón. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder aprender de ti. Que su presencia pueda estar en la mente de su servidor para que las cosas que diga y haga no sean para la gloria del ser humano, sino para la gloria suya. Desde lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Daniel, el capítulo número 7, en el versículo número 7, dice lo siguiente: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca hablaba grandes cosas. En medio de este sueño vemos de que Daniel recurre a una de las personas que estaban ahí con él en el sueño, y entonces le dice: necesito que me expliques qué significan todas estas cosas que estás viendo. Cuéntame para yo saber cuál es su interpretación. Y entonces en ese momento vemos que se le presenta la interpretación. Cuando justamente él llega a preguntarle en el versículo 16 cuál es la interpretación, en el versículo 17, una de las personas que están allí le dicen cuál es la interpretación, y entonces le mencionan: las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán de la tierra. Hasta aquí todo claro para Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel ya le había interpretado el sueño a Nabucodonosor. ¿Y qué era el sueño de Nabucodonosor? Una estatua en donde había una cabeza de oro, unos pechos de plata, muslos de bronce y las piernas de hierro, que tenían esa diferenciación, como que al final como que se dividía, y que la forma en cómo se iba a mantener unido era mediante relaciones humanas débiles. Por eso era en parte fuerte por el hierro y en parte débil por el barro. Entonces cuando le explican que las 4 bestias son 4 reinos, Daniel inmediatamente le agarra. Dice: sí, yo estoy enterado de esto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque vea lo que dice el versículo número 17. Dice: después
el reino será entregado al pueblo del Dios Altísimo y será suyo por la eternidad. Entonces vemos que él había visto en el sueño de Daniel, que de pronto, en el sueño de Nabucodonosor, que de pronto caía una roca, y lo mismo ocurre aquí. Son 4 reinos y de pronto hay un último reino que le quita el poder a esta. Daniel sabía que el primer reino era Babilonia, no le cabía la menor duda. Y las personas que se encontraban fuera de Babilonia ya sabían que el imperio medo-persa estaba empezando a hacerse fuerte. No se necesitaba ser profeta para saber que pronto el nuevo imperio iba a ser los medos y los persas. No era una sorpresa. Así que ahorita es como si alguna persona dijera, bueno, uno sabe que si todo sigue así, el próximo imperio va a ser el país tal. Que ya se venía hablando en la época, el próximo imperio seguro va a ser el imperio medo-persa. Pero inclusive, si usted lee el libro de Daniel, usted se dará cuenta que 2 años después, Daniel recibe un sueño en donde se le confirma que en efecto el próximo reino después de Babilonia iba a ser los medos y los persas. Y además, 2 años después de esta revelación, se le dice que el siguiente imperio va a ser Grecia. Así que Daniel no tenía dudas grandes de qué era lo que iba a pasar en estos primeros 3 etapas. Daniel tenía más dudas respecto a lo que iba a ocurrir después. Mira lo que dice el versículo número 19. Entonces, tuve el deseo de saber la verdad acerca de la tercera bestia, de la segunda, de la cuarta, porque Daniel, como les acaba de decir, no tiene dudas de la primera, no tiene dudas de la segunda, no tiene dudas de la tercera, quiere saber de la cuarta. ¿Por qué era tan diferente de todas las otras? ¿Por qué era tan espantosa? ¿Por qué tenía dientes de hierro? ¿Por qué tenía 10 cuernos? Es más, ¿por qué tenía un cuerno pequeño? ¿Y por qué ese cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y aún así los vencía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era lo que le interesaba a Daniel, porque él sabía que estas 3 las tenía claras, pero esta cuarta le llamaba más poderosamente la atención porque él sabía que después de esta cuarta que venía el reino celestial. Y si él ya sabía que ya sabía esta y esta, la que le interesaba saber era esta. Y le interesaba aún más saber los detalles de los cuernos. Es por eso que entonces vamos a leer la interpretación que da la persona que le explica a Daniel. Porque es la Biblia explicándose ella a sí misma. Veamos la interpretación en el versículo número 23 de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 dice así: la cuarta bestia será un ¿qué? Un cuarto reino, el cual será diferente a todos los reinos, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este reino ya vimos en esta semana que era muy diferente, porque este primero, Babilonia, fue conquistado por los medos y los persas. Este segundo, los medos y los persas, fueron conquistados por los griegos, pero este reino de acá era diferente a todos los demás, porque él no es conquistado. Él perdura hasta el final. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantará, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ya vamos a explicarlo, está fácil. Pero primero, quiero que veamos un poquito acerca de cómo es que funciona el imperio romano. El imperio romano está ahí. Todo lo que ven de color café oscuro es la que ahora conocemos como Italia, Roma. Pero
en el proceso de crecimiento, Roma empieza a expandirse, empieza a hacer lo que dice el reino que iba a ocurrir. Dice que iba a devorar la tierra, trillarla, despedazarla, e empieza a crecer. Roma empieza a crecer, a crecer, a crecer y a crecer, al punto que empieza a agarrar la zona de justamente Babilonia, los medos, los persas, el sur, Egipto, y crece, inclusive llegando hasta a la parte de los ingleses. Arriba, llega a hacerse tan verdaderamente grande que no hubo ningún imperio que haya llegado a abarcar tanta extensión de terreno como lo hicieron aquellos romanos. Era impresionante cómo a través del tiempo se llega a expandir este imperio. Y este es un mapa del museo que habla acerca de la Armada de Roma. Y entonces esto llega a ser así hasta el 87 después de Cristo. Siguen creciendo de una manera impresionante. Pero, ¿qué pasa? A partir del 87 después de Cristo, empieza ahora a reducir su tamaño. Sigue siendo un imperio. Pero después del 87 después de Cristo, 117 después de Cristo, usted va a darse cuenta que Roma, aunque seguía siendo el imperio romano, vea lo que pasa. Otra vez perdió ahí por Germania. ¿Vieron en Germania? Perdieron ahí, ya no está de color rojo. Y ahora usted va a ir al 122 después de Cristo. Y entonces, cuando había ahí seguridad en el 306, usted va a darse cuenta que simple y sencillamente a partir de esa época, observe lo que pasa con Roma a partir del 306, 407. Perdió Germania. 407 pierde Germania. Está peleando también parte de Galia. Está perdiendo también parte de Hispania. Está perdiendo todo. ¿Notaron eso? ¿Notaron cómo se empezó a destruir el Imperio Romano hasta el 476? Pero ¿cuándo empezó a destruirse el Imperio Romano? ¿En el 476 o antes? Antes. Porque antes de que cayera Roma, lo que decía la profecía es que Roma se tenía que empezar ¿a qué? A dividir. Porque vea lo que dice. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿qué? 10 reyes. A ver, aquí tenemos que nosotros ver esto de una forma muy clara. Este versículo se puede explicar de 3 formas. Que de este reino se van a levantar 10 reyes. Pero en la historia no hay ningún reino que haya tenido 10 reyes a la vez. Imagínense nosotros con 10 presidentes. Con costo aguantamos uno, ahora imagínense 10 a la vez. Eso no va a pasar. Y no pasó tampoco en la historia. No hubo ningún reino que tuviera ¿qué? 10 reyes. La otra forma por eso esa primera forma de interpretarlo no aplica. La segunda forma de interpretar este versículo es de que se van a levantar 10 reyes. El primer rey se levanta, después le sucede otro rey, después le sucede otro rey y después le sucede otro rey. Son 10 reyes. Pero esa forma de interpretar tampoco es correcta y te voy a explicar por qué. Porque en el versículo 24, vea lo que dice. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de estos 10 y derribará ¿cuántos? Quiere decir que esos reyes tienen que estar reinando los 10 en el mismo momento. ¿Me va siguiendo? Para que así el otro que viene detrás de ellos pueda derribarlos a los 3. Porque si no están reinando en el mismo momento, entonces no tendría sentido de que pasa uno, pasa otro, y entonces el cuarto sería el cuerno pequeño que viene ahí. Entonces cronológicamente no sirve. La única forma de interpretar esto es que cada uno de estos cuernos representan a reyes porque son dueños de un reino. Lo mismo ocurrió con Babilonia. Cuando entonces Daniel le dice, oh rey, tú eres la ¿qué? La cabeza, porque Babilonia significaba no solo el rey Nabucodonosor, significaba al
reino que representaba. Lo mismo ocurre con esto. Son 10 reyes, pero no es porque sean 10 reyes, 10 seres humanos, sino 10 reyes que tienen reinos. Por eso, cuando estamos estudiando la parte de Roma, nos damos cuenta que a partir del año 100 después de Cristo y hasta el año 500 después de Cristo, Roma se empieza a desmembrar hasta el 476 cuando Roma cae. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se empieza a desmembrar? Empiezan a surgir nuevos ¿qué? Reyes. Reinos como los anglos, como los sajones, como los francos. Esta foto que estamos sacando acá es de la enciclopedia mundial de historia. Entonces ellos mencionan que los anglos, los sajones, los francos, los godos, los alemanes, los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los vándalos, fueron tribus germánicas y de las zonas alrededores que empiezan a atacar, empiezan a surgir a través del reino que se llamaba Roma. Y ellos empiezan a agarrar fuerza hasta que en el 476 acaban con Roma. Y son los érulos los que llegan a acabar con Roma. Lo interesante es que Roma, a pesar de ello, antes de caer, a partir del año 300, Roma había designado a, como les había explicado en esta semana, a los cristianos como los dueños o los supervisores de Roma. ¿Ok? Entonces, en Roma occidental estaba el emperador y estaba el supervisor de los cristianos, el pontífice máximo. ¿Ok? Cuando cae Roma, al que sacan es al emperador. Pero el que se queda siendo obispo de Roma es el Papa. Es decir, lo que cae de Roma no fue la parte política, fue la parte política, pero no fue la parte religiosa. Y entiendan una cosa, amigos y amigas que nos están viendo, la parte religiosa en Roma no es como ahorita en nuestros tiempos en donde nadie le hace caso a la parte religiosa. No, la parte religiosa en Roma era un poder que tenía autoridad sobre el pueblo, tenía autoridad real. Lo que decía el pontífice máximo era algo que era palabra y que era ley. Entonces, lo interesante de esto es que por eso es que se menciona cuando se habla de la historia que la caída del Imperio Romano de Occidente, la figura de obispo de Roma se volvió más relevante también en lo político, porque era la única institución que sobrevivió a la caída de Roma. ¿Ok? Así que cuando Roma cae, queda una institución. Y esa institución juega por eso un papel muy importante. Y por eso es de que uno de los títulos de los líderes del poder religioso romano era el obispo de Roma, porque el obispo viene del griego que quiere decir supervisor. Ahora bien, cuando es conquistada Roma por los érulos, inmediatamente empiezan a haber asociaciones humanas. ¿Se recuerdan que les dije que iban a haber alianzas humanas? Y las alianzas humanas ahí eran claves. Aunque el imperio romano cae, el otro imperio, que es el imperio bizantino, que eran los vecinos, siguen todavía firmes. Y ellos eran los encargados de decirle a los líderes religiosos romanos que tenía que hacer Roma. Y entonces empiezan ahí a tener unas relaciones, y entonces estos 10 reyes tienen algo en común. Estos 10 reyes tienen algo en común y es que todos son cristianos. Por eso fue que leímos que los cristianos tuvieron relación con la caída de Roma, porque todas las tribus que conquistaron Roma, todas eran cristianas y todas guerreaban por cosas ideológicas.
Y peleaban entre sí y se agarraban y hacían todo ese tipo de relaciones. Y en medio de todo eso, entonces resulta que empieza a decir el obispo de Roma: quiero que saquen a los érulos, quiero que los saquen, quiero que los saquen, quiero que los saquen. Entonces mandaron un ejército de el vecino, y en el año 493 fueron expulsados los érulos de Roma. Se quitaron de encima al primer rey, al primer reino, y fueron expulsados tan fuertemente que quedaron extintos. Los érulos nunca más volvieron otra vez a existir. Pero cuando pasó eso, tomaron posesión otro grupo de personas, que eran los ostrogodos. Y entonces resulta que en el año 533 hubo una guerra que se llamaba la guerra vándala. Y en esa guerra vándala, el Imperio Romano de Oriente ataca al reino vándalo de Cartago y logran, a través de alianzas humanas, una vez más: mira, es que esa gente no tenemos muy buena relación, que aquí, que allá. Y adivina qué hicieron: sacaron a los vándalos también. Segundo reino que se fue. Y después resulta que siguieron todavía ahí insistiendo, y después se dieron unas guerras que se llamaban las guerras góticas. Y entonces con las guerras góticas terminaron de sacar a los ostrogodos, y entonces otra vez Roma recuperó su lugar. Sin ejército, solamente con alianzas humanas, muy frágiles, porque hoy somos amigos y mañana ya no tan amigos. Pero resulta que lo que estamos leyendo en el libro de Daniel capítulo 7 era que cuando se levantara un cuerno que venía detrás de estos 10, ¿qué era lo que tenía que hacer? Quitarse de ¿cuántos? 13 reyes. Y eso fue justo lo que pasó en la historia. 3 reyes cayeron. Y así fue como le dio campo a un rey más. Pero este rey tenía una característica muy interesante. ¿Cuál es lo que tenemos que prestar atención a este nuevo cuerno? Estos 10 cuernos, de estos 10 cuernos iban a quedar 7, y de esos 7 iban a llegar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Iba a venir el juez y ya. Aquí podríamos terminar el tema. Feliz noche. Pero lo que nos interesa de este cuerno es que este cuerno era diferente a los otros 7, porque resulta que hablaba palabras ¿contra quién? Ahora sí, entonces me tengo que devolver, porque resulta que este cuerno es un cuerno diferente. Tiene una participación distinta. Es decir, estos 7 cuernos lleguen hasta el final, sí, perfectamente, como decía en la profecía de Daniel 2, en la época de estos reyes vendrá la roca y pondrá su reino. Perfecto, esto también, este cuerno llega hasta el final, pero el problema que tenemos con este cuerno es que tiene características que vienen en el versículo número 25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano durante 3 tiempos y medio. Así que vamos a ver un poco acerca de las características de este cuerno. En el año 380, en la época donde Roma no había caído, se da un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica. En ese edicto, que ya se los he contado durante esta semana, se toma la decisión que el cristianismo se convierta en la religión oficial del imperio. Y usted dirá: ay, qué buena noticia, no hay nada más bueno que pues los cristianos podamos estar ya dentro de las religiones oficiales. Sí, era una buena noticia, pero era una mala noticia, porque los romanos
creían que el pontífice máximo no solamente era una figura política preponderante, sino además una figura con características divinas. Por eso es que el pontífice máximo no solamente era el pontífice máximo, sino que además era el obispo de Roma, además era el Santo Padre, además era una persona que se le llamaba su santidad, era una persona que se le trataba como un santo, como una persona divina, digna de que uno se tuviera que postrar en alabanza. Esa era la pequeña cosita que no estaba correcta. Porque cuando se hace esto en Tesalónica, entonces se le habla de que ya esta persona no solamente es el pontífice, sino además se dice que es el vicario de Cristo. Es decir, el que actúa en nombre de Cristo. Entonces, como Cristo perdonaba pecados, entonces adivina qué poder también tenía el sumo pontífice. El de perdonar pecados. Por eso es de que era muy diferente a los otros 7 reyes. Los otros 7 reyes podían ser reyes normales, pero es que solo este rey decía que podía perdonar pecados. Entonces imagínese usted el poder que tenía, porque usted y yo sabemos que todos tenemos nuestro pecadito. Y el punto ahí es, entonces, si todos tenemos nuestro pecadito, entonces ya yo iba ahí y tenía la garantía que solamente había uno que me lo podía perdonar, pero entonces ya, ¿cuál era el papel de Cristo? Se elimina. Y entonces esto se ve representado con que habla palabras contra el Altísimo, pero no solo queda ahí, sino que empieza a atacar a los santos. Esto ya es todavía peor, porque resulta que cuando llega a adquirir entonces ese poder, ahora ellos empiezan a perseguir a quienes no quieran someterse a la nueva ortodoxia. Es decir, dice National Geographic, cuando ellos adquieren el poder dicen, muy bien, ahora nos perseguían a nosotros, pero ahora nosotros estamos en el poder. Vamos a dejar las cosas claras. Aquí el que no hace lo que yo digo, lo persigo. Y National Geographic le hace mucho énfasis a que en la época de los cristianos murieron muchos paganos que estaban en contra, obviamente, de los cristianos. Pero yo también te quiero decir una cosa, murieron muchos cristianos que estaban en contra del sumo pontífice. Porque así tenía que ser. Ahora bien, la otra característica que se le da a este cuerno es que cambia los tiempos y la ley. Lo interesante de esto es de que hay un artículo que hay en el BBC News en donde se dice, ¿cómo hace 1700 años nacieron los domingos como los conocemos? ¿Por qué? Porque hace 1700 años, que no se supone que los cristianos siempre hemos guardado el domingo. Pero no, la BBC escribe que no es desde siempre que los cristianos hemos guardado el domingo, sino que eso empezó hace ¿cuánto? 1700 años, empieza a contar. No me calza la cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la BBC dice que el 7 de marzo de 321, el emperador romano Constantino el Grande emite un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Y ahora resulta que mágicamente por edicto, la ley de Dios que decía, acuérdate del día sábado para santificarlo, acuérdate del día sábado para santificarlo, ahora ya no hay más que guardar el sábado, porque Constantino por edicto y con la venia del poder religioso del sumo pontífice detecta y dice, a partir de ahora va a ser el ¿qué? El domingo. ¿Y qué tiene que cambiar? Todo. Jefes de trabajos, díganle a todos que van a trabajar ahora sábado y que el domingo es el que van a descansar. ¿Y qué va a hacer la gente? Si no queda más que trabajar, tienen que trabajar. ¿Me va siguiendo? ¿Por dónde va el asunto? Y así tomaron control. Entonces el que no estaba de acuerdo, ¿qué le pasaba? Pero la palabra de Dios dice que él le iba a durar ese poder durante ¿cuánto tiempo?
Dice Daniel 7:25, Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo y intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Cada año, ¿cuántos días tiene? 365 días. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos el calendario romano. Porque ¿qué iba a cambiar Roma? Los tiempos y la ley. Pero el calendario judío no tiene 365 días, tiene 360 días. Así que un año no se puede contar en 365 días porque eso es un calendario romano. Y la profecía de Daniel está escrita para ¿quiénes? Para el pueblo de Dios. ¿Y quién era el pueblo de Dios? Los judíos. Así que yo no puedo decir que 365 días, no. Son 360 días lo que tiene ¿cuánto? Un año. ¿Y cuánto tiempo dijo que iba a estar? ¿3 años? ¿Eso equivale a cuántos días? 1260 días. Y Aluche, ¿por qué hablas tanto de los días si dice 3 años y medio? ¿Cuál es la importancia de esto? Que en la Biblia, busquen Números capítulo 14, Números el capítulo 14, usted se dará cuenta que para Dios, siempre que se hablan de días, Él lo tipifica como años. Mira lo que dice Números el capítulo 14 en el versículo número 34. Números el capítulo 14, el versículo número 34, cuando dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades ¿por cuánto tiempo? 40 años. Un año, ¿por qué? Por cada día. Cada vez que se habla de un día, ¿se habla de qué? Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Ezequiel capítulo 4? Busca conmigo Ezequiel, el capítulo número 4. Ezequiel, el capítulo número 4. En el libro de Ezequiel, el capítulo número 4, en el versículo número 6, cuando dice, conforme al número, dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá durante ¿cuánto tiempo? 40 días, día por año. Quiere decir en la Biblia que cada vez de que nosotros hablamos acerca de 1260 días, estamos hablando de 1260 años. Así que el tiempo que iba a trabajar este cuerno con esa fuerza, con ese ímpetu, ¿cuánto iba a ser? 1260 años. Y después de eso, ¿qué iba a pasar? Vea lo que dice Daniel capítulo 7, el versículo número 26. Daniel capítulo número 7, el versículo número 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Hasta cuándo? Es decir, este cuerno se le iba a quitar el dominio, pero ¿hasta cuándo iba a ser destruido? Quiere decir que este poder religioso va a perdurar siempre, aunque sea diferente a los otros reinos, va a perdurar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y esta es la profecía de Daniel capítulo número 7, explicada de manera rápida y sencilla, para que tú entiendas en qué momento estás viviendo, para que tú entiendas en qué lugar estás viviendo. Así como Nabucodonosor, cuando estaba soñando, vio en el sueño y Daniel le dijo, oh Nabucodonosor, tú eres el rey. Y tú eres la cabeza. Ahora tú sabes dónde tú estás en el tiempo. Estamos viviendo en la época de estos reyes. Estamos viviendo en la época de la hegemonía del último cuerno. Es por eso que no hemos de sorprendernos que el mundo entero diga domingo cuando es el día sábado. Que el mundo entero diga santificarás las fiestas cuando no existe ningún mandamiento que diga santificarás las fiestas.
Es por eso que aunque el mandamiento diga no te harás imagen ni ninguna semejanza, el mundo entero, todos van hacia una piedrita a arrodillarse. Es por eso que los grandes canales de televisión siempre le van a dar cobertura a estos grandes eventos y nunca le van a dar cobertura a sueños del futuro. Porque el tiempo en el que tú te encuentras es este. Estamos en el cuerno pequeño. Y si piensas que ese cuerno pasará, no pasará hasta que venga Cristo por segunda vez. Cuando llegue el Rey de Reyes y venga a juzgar. ¿Qué se me habrá hecho la piedrita que teníamos ahí al fondo? Ah, la cambiamos por unos mandamientos. El día de mañana vamos a estudiar el tiempo del juez. Y vamos a trabajar específicamente con esas tablitas de acá atrás. Para que usted se dé cuenta que nosotros vamos a ser los últimos en hablar de estas cosas antes de que venga el tiempo del Rey. Y anhelamos pronto que ese tiempo llegue, porque ya no queremos más la justicia de los reyes de la tierra. Queremos la justicia de los reyes del cielo, del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu, quienes en conjunto han trabajado fuertemente con ayuda de cada uno de los ángeles para que usted y yo podamos tener la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Cuando estemos allá en la patria celestial, usted se dará cuenta cuánto le costó al cielo porque tú llegaras a los pies del Salvador. Y quiero que podamos entonces cerrar con un canto que data acerca de estas cosas, mientras nos preparamos para poder ver cómo es que se sella una vida para la eternidad. Jugando a ser Dios, ha engañado a los pueblos, poniendo su boca en el cielo, se ha hecho de fama, poder y dinero. Su mano metió en cada guerra, pero habla a los pueblos de paz y amor. Exige que se llame santo y exige que se le arrodille cual Dios. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso. Estrella en el cielo, ¿qué más puede hacer? Tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo. Hay otro negando al Eterno, diciendo que nunca hubo un creador. Enseña que un mono es su padre, con fechas y pruebas que él
nunca vio. Se sienta a inventar teorías que el mundo fue hecho por una explosión. Mil flores, capullos perfectos no hablan de azar, sino de un creador. ¿Quién sino Dios, sobrehumano y pequeño? Fija el sol en su curso y cada estrella en el cielo. ¿Qué más puede hacer? Tan solo un grado perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo. ¿Quién sino Dios? Los hombres tan vanos y tan necios dan vuelta en rutina y en entretención, fingiendo que son muy felices, ocultan familias destruidas y dolor, mas viven tan lejos del Padre. Comprar y gastar es su satisfacción. Sus almas ocultan vacíos, son gritos de auxilio buscando al Señor. Desde el amanecer hasta el color del ocaso, en la fresca llovizna que recubre los campos, en la risa del niño, en su inocencia, su llanto, en la plegaria de un santo, Dios ha dejado su rastro. ¿Quién sino Dios? ¿Quién más que Dios? Amén. Tan solo Dios. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Existe alguien más que le gustaría tomar la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús? La pregunta no es si Cristo está dispuesto a darlo todo por ti, porque nos acabamos de dar cuenta que ya lo hizo. La pregunta es si a alguien más le gustaría tomar esta decisión. Que se ponga de pie para que podamos orar, para que podamos prepararnos para ese gran momento, porque es un gran momento. Y porque cada vez que se toma esa decisión, los ángeles del cielo cantan, en el cielo hay fiesta y de verdad ocurre algo, que es que todo el universo dice, por eso todavía el Padre dice que no es tiempo. Así que cuando yo veo este tipo de cosas, me conmuevo profundamente, porque llego a la conclusión de que definitivamente faltas tú. Así que, si hay alguien más que no ha tomado la decisión de llegar a los pies de Cristo y le gustaría por algún motivo decirle a Cristo Jesús, yo te entrego mi vida, este es el momento en el cual estamos llamando.
Y lo seguiremos haciendo. Y usted dirá, Luche, ¿por qué lo vuelves a hacer? Porque siempre lo haré y no me cansaré. Esta es la razón de nuestro evangelio. La razón de predicar este mensaje no es para que usted entienda de historia, no es para que usted entienda de profecía, es para que usted llegue a los pies de Cristo. Y si tengo que predicar este mismo mensaje de 100 formas distintas, mientras Dios me dé su hálito de vida, lo seguiré haciendo, lo seguiré intentando, aunque sea solo por ti, porque solo por mí también Cristo murió. Si nadie hubiera tomado esta decisión y solo hubiera tenido que tomarla por una persona y eso hubiera sido yo, Cristo hubiera muerto. Así que ¿cómo yo no voy a ponerme a decir otra vez, ya terminamos esto? No, ¿hay alguien más que le gustaría tomar esa decisión para que podamos orar por usted? ¿Hay alguien más que le gustaría tomar la decisión por Cristo Jesús? Que le gustaría decir, Maranata, Cristo viene. Yo tomé esa decisión cuando tenía 7 años de edad y conocí el Evangelio a través de las 4 bestias de Daniel y las de Apocalipsis capítulo 12, que esa es otra historia muy interesante. Pero a mis 7 años yo entendí el concepto. Yo quiero vivir esta vida unido a Cristo. Y entonces, a partir de ahí empezó una relación maravillosa hasta hoy. Así que le vuelvo a repetir, ¿hay alguien que le gustaría unir su vida a Cristo Jesús a través del bautismo? Y decir, yo creo y yo te creo y por eso quiero tomar esa decisión. ¿Hay alguien? Quiero hacer una oración por esa persona. Por favor, incline su rostro. Señor y Dios, en este momento tú sabes que mi corazón está convencido que existe una persona que necesita tomar esa decisión. No sé si es en esta iglesia o no sé si es en esta transmisión, pero si me está escuchando, quiero que sepa que ahora no es la voz de Aluche, sino de su Creador que le llama y anhela encontrarse en aquel momento con usted. Así que toma esa decisión, escríbenos, ven, ven, porque Cristo está a la puerta. Si alguno oye su voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Para que esa persona, donde sea que se encuentre, si es aquí o si es allá, que se ponga de pie y que declare, Maranata, Cristo viene. Yo quiero ser parte de tu reino a partir de ahora, para siempre. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.